una clase que está pendiente y que hemos tenido cierta dificultad, ¿no? Bueno, en realidad hay un mal, ¿no? Que es la ignorancia. Bueno, es una introducción. La investigación cualitativa básicamente es hecha para las ciencias sociales, básicamente las del comportamiento, la salud, las económicas y las humanas, ¿no? Esa es la parte donde se enfoca más la investigación de tipo cualitativo y se dispone de una gran variedad de métodos específicos para cada uno de los diferentes premisas que se estudian. Sin embargo, los métodos cualitativos no se pueden considerar independientemente del proceso de investigación ni del problema de estudio, ¿no? Vamos a ver que tiene una metodología algo parecida, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo bastante antiguo que nos revela un modelo de investigación de tipo cualitativo, ¿no? Ya del siglo pasado, ¿no? Y vamos a ver primero la calidad de datos, ¿no? Primero tenemos que ver la credibilidad, ¿no? De estos datos, ¿no? Porque es bastante importante. La confiabilidad de estos datos, tiene que haber una pregunta de investigación. Existe paradigma entre la fuente de datos, trabajan sobre un terreno de protocolos, la confirmabilidad, ¿no? Ojo, tenemos que confirmar los datos porque vamos a recoger datos mediante verificaciones, otros métodos, grabaciones, hay que documentar, vamos a ver que sigue otro método, ¿no? Otro método, este tipo de datos, ¿no? Vamos a ver que sigue otro, se emplea otro software para esto, ¿no? No es el mismo software que se emplea para los datos estadísticos, sino es otro software, ¿no? Luego la transferibilidad de estos conocimientos, ¿no? Básicamente van a ver con los resultados, y estos documentos se pueden extender a poblaciones similares, ¿no? Es decir, que tengan las mismas características, ¿no? Hay métodos colectivos de recolección de datos, los tipos más utilizados, ¿no? O sea, de recoger estos datos son los que se muestran acá, ¿no? Las entrevistas en grupo, entrevistas estructuradas y no estructuradas, método de observación cualitativa, ahí observamos las conductas, la investigación etnográfica y el análisis de las redes sociales, ¿no? Miren, ojo, acá tiene bastante importancia el análisis de redes sociales, ¿no? Vamos a ver que esto es muy, pero muy importante. Con el amor y el favor de Dios, todo vea bien. No. Y acá cada uno de estos métodos bastante importantes. Estamos escogiendo básicamente los más importantes de este tipo de investigación cualitativa, la entrevista en grupo, también conocido como focus group, ¿no? Básicamente, por ejemplo, vamos a ver, a cada momento se hace, por ejemplo, como una preferencia, ¿no? Una preferencia para de repente un estudio de mercado, entrevistas estructuradas y no estructuradas, es decir, preguntas que van surgiendo a la hora que se va haciendo la entrevista y se van a escarbar en temas, no se van a hacer entrevistas en temas poco convencionales, ¿no? Muchas veces personales, ¿no? Que revierten bastante importancia, ¿no? Que revierten bastante importancia. Y tenemos los métodos de observación cualitativa, que se utiliza para recoger información sobre comportamientos no verbales, por ejemplo, muecas, señales. Tiene la ventaja que estudia el comportamiento de manera más efectiva. Básicamente tipo se ve un poco también cuando vemos algunos grupos marginales, en investigación etnográfica, ¿no? Básicamente en comunidades alejadas, ¿no? Que tienen unas ciertas tipo de costumbres, ¿no? Y muchas veces el investigador se va a vivir con ellos, ¿no? Básicamente se da prioridad a la construcción y coherencia interna de estos fenómenos observados. Se va a presentar las interpretaciones de la narrativa y descripción de hechos y una conceptualización teórica de lo que va observando, ¿no? Tiene que ver más o menos que ver con la cultura. Y finalmente tenemos uno de los más importantes, que es el análisis de redes sociales, y básicamente es el comportamiento mediante el mapeo de relaciones, cómo se conecta la comunidad, ¿no? Cómo se conecta una comunidad, ¿no? Acá le falta una N, ¿no? Error de imprenta, diría yo, ¿no?
Entonces, esos son los tipos más conocidos, ¿no? Entonces, veamos cada uno de ellos. La entrevista o sesiones de grupo. El objeto de esta técnica es poder obtener información de un grupo homogéneo, representativo de un segmento, ¿no? Que se investiga sus motivaciones, las inclinaciones, lo que piensan, los sentimientos y emociones. Y así también se investiga su reacción a ciertos estímulos externos, ¿no? Que pueden llegar a influir positivamente o negativamente en la decisión de compra, ¿no? Le estaban hablando que básicamente esto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos entrevistan a nosotros, ¿no? Sobre cuando van a introducir un nuevo producto en el mercado, ¿no? Para ver si va a tener la capacidad de aceptación por la comunidad médica, que nosotros somos los prescriptores, básicamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con, de acuerdo a la especialidad, y hacen entrevistas a este tipo de grupos, ¿no? Entonces, focus in group o grupos focales, ¿no? Miren, ahí, por ejemplo, miren algunos aspectos sociales, ¿no? Que de repente se disfrazan para poder interactuar con la comunidad. ¿Y qué es un grupo focal? Es un proceso, un grupo estructurado para tener información específica, ¿no? Una información específica y que es guiado por un facilitador, que somos ustedes, ¿no? O las personas, y participan y pueden hablar libremente de sus ideas, ¿no? Generalmente es un poco libre para que se expresen él y el facilitador va a poder interpretar lo que es. Generalmente los participantes son de 6 a 12, de preferencia homogéneo, es decir, que tengan la misma característica, misma clase social, mismo género, si es posible. Por ejemplo, mujeres, agricultores mujeres, además de hombres, que hace un grupo focal por género, por separado. Una duración mínima es 30 minutos y un máximo de 2 horas, ¿no? Nada más, porque se trata de estos grupos focales. La metodología es uno o varios facilitadores, es decir, que van a hacer que empiecen los diálogos y van a guiar y mantener la discusión haciendo una serie de preguntas que hacen que estimule la discusión, ¿no? Para que ellos puedan discutir sus ideas, van a estimular con estas preguntas para poder abrir un debate, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se hacen? Preguntas introductorias, preguntas de seguimiento, preguntas de sondeo, preguntas para especificar, preguntas directas, preguntas indirectas, preguntas estructurales y preguntas interpretativas, ¿no? Por ejemplo, introductoria. ¿Me podría contar algo sobre un tema? ¿Se acuerdan en aquella ocasión, no? ¿No? Y así empieza, ¿no? Pregunta de seguimiento y dijo que básicamente de lo que ha declarado, ¿cómo le ha afectado esto? Entonces, es una pregunta de seguimiento, de sondeo, y es básicamente sobre un tema que ha hablado, pero le piden que hable más sobre ese tema, ¿no? ¿Qué pensó en ese momento? ¿No? Preguntas indirectas, ¿qué piensa que los demás ven? Preguntas interpretativas, ¿qué quiere decir cuando usted dijo tal cosa? ¿No? Entonces, aquí estos tipos de preguntas nos ayudan a hacer el focusing group o grupos focales, ¿no? ¿Cómo y cuándo se usan estos grupos focales para identificar gama de puntos de vista y experiencias? Pueden provocar discusión y explicaciones para iniciar nuevos temas y generar hipótesis, ¿no? Busca información amplia sobre una comunidad. Cuando hablamos de comunidades que tienen características específicas, ¿no? De repente una comunidad emo, ¿no? Para tener temas no sensibles, para comprender interacción en la toma de decisiones grupales, ¿no? Más o menos ahí está el mismo sobre los grupos, ¿no? Tienen que ser homogéneos, tiene nivel de familiaridad impide la autorregulación, o sea, si son familiares, muchas veces se van a limitar en expresar, ya que viven juntos, ¿no? Y muchas veces se hace la segmentación, ¿no? Grupos conocidos, grupos ajenos, tiene su ventaja de escoger un grupo conocido, ¿no? La ventaja es que la introducción es más rápida, la familiaridad enriquece la discusión, se comparte con conocimientos compartidos en más detalle. La desventaja es que de repente hay una jerarquía, a veces la familiaridad impide revelación de ciertos datos y hay dificultades para la confidencialidad, ¿no? En cambio, con grupos ajenos es confidencial anónimo, no lo conozco a la otra persona, puedo expresar lo que me parece, pero como con la persona, la familia que vive, sí un poco, porque después van a conocer esos detalles, ¿no? El calentamiento es mucho más lento, ¿no? Miren, estas son las etapas del grupo focal: introducción, etapa central de discusión, cierre y postdiscusión, ¿no? Básicamente esto es cómo se trabaja un focusing group
En la introducción, 10 a 15 minutos, ¿no? Se introduce el tema de investigación, se establecen unas reglas para la discusión y preguntas, primeras preguntas, que son preguntas de calentamiento. En la etapa central van a promover los temas centrales, van a enfocar la discusión y van a dirigir la dinámica del grupo. Cierre, van a hacer con las preguntas más amplias, las preguntas de resumen y en postdiscusión hay reunión del equipo para resumir y un cuestionario, ¿no? Miren, este es más o menos un esquema del Focusing Group, ¿no? Donde se ve el moderador que domina la discusión, el moderador es de color azul, ¿no? O hay en donde el moderador domina y hay otro que crea interacción entre el grupo, ¿no? Eso es lo que hace el moderador, ¿no? No, en este caso pregunta a cada uno y acá hace que interactúe, ¿no? Estas técnicas de moderación, si el moderador va a promover, manejar, va a escuchar activamente y responde, promueve la expresión de puntos de vista diversos, ¿no? Busca profundidad en los detalles, estimula la discusión, valora los puntos de vista de cada participante, ¿no? Y los anima a que sigan expresando y básicamente no tiene que expresar su propio punto de vista, va a manejar la dinámica del grupo, va a haber el pasivo, el dominante, el experto y el hablador, ¿no? Va a haber tipo de sondeos individuales, sondeos grupales, ¿no? Básicamente de cada uno, la opinión de cada uno, pero también puede ser la respuesta al grupo colectivamente, ¿no? ¿no? Encuestas de campo, el segundo tema, de campo estructuradas y semiestructuradas. De campo porque se van a donde trabaja, donde están los sujetos. Puede ser una entrevista de profundidad, es decir, va a tocar un tema y lo va a hacer bien profundo. Esto va a hacer que sea suficiente para llevar la conversación en información requerida, asignando de guías de temas, ¿no? La entrevista es una práctica conocida, las entrevistas, conversaciones entre dos personas, entrevistas cualitativas son distintas, ¿no? Buscan explorar el relato. Hay modelos de procesos de entrevistar, modelo cualitativo, hay un modelo pregunta y respuesta al entrevistador, ¿no? Intercambio de preguntas en el modelo cualitativo, intercambio de preguntas y respuestas que hace que vayan en ambas direcciones, sobre todo el entrevistador y participante, ¿no? Vamos a ver, esto es un estilo conversación y la primera parte sería una pregunta estructurada, ¿no? En este segundo tipo es escuchar y responder, ¿no? Un poco más participativo del participante, ¿no? ¿Qué características del entrevistador y participante? El rol del entrevistador, facilitar la expresión del participante, lo va a orientar, lo va a dirigir, va a proveer seguimiento. En cambio, el participante va a proveer respuesta detallada, va a compartir sus experiencias, ¿no? Y el entrevistador, ¿no? Tiene interés y curiosidad natural, actitud de confianza, la capacidad, no juzga, ojo, siempre no juzga, facilidad para escuchar y respetar los silencios y tiene una actitud ética, ¿no? Ahí está de igual manera, tiene sus etapas en la entrevista, de llegada y bienvenida, ¿no? La primera parte se saluda, ¿no? Tiene que ser un lugar privado, ¿no? Y que haya bastante. Luego viene la segunda parte, que es la introducción, le va hablando sobre el tema, la ética, la confidencialidad y el uso de datos. Luego vienen las preguntas de calentamiento, ¿no? Unas preguntas amplias, sencillas, y luego van a ser las preguntas centrales, que básicamente es los temas claves. Luego vienen las preguntas de cierre y hay una etapa post-entrevista que van a responder a preguntas aplazadas, ¿no? Bueno, también es el diseño del embudo, preguntas generales, aperturas introductorias, preguntas específicas, preguntas claves, preguntas enfocadas, preguntas más amplias de cierre, ¿no? Método de observación cualitativa, que es otro de los modelos, es el tercer modelo, hemos visto 5 tipos básicamente, hay muchos más, pero hemos escogido para desarrollar estos 5 tipos de investigación cualitativa, ¿no? El método de observación directa es un método de investigador donde no va a establecer comunicación y solo se va a limitar a observar, ¿no? Estas ediciones pueden ser realizadas por personas o por aparatos mecánicos, video,
¿no? Muchas veces estos estudios de observación básicamente son de 4 tipos, ¿no? La primera es observación en situación natural. Se puede llevar esto a cabo con el conocimiento del observado o sin, ¿no? Ejemplo, cuando uno se aparenta ser un cliente de una tienda, observa a los verdaderos clientes, ¿no? Las desventajas de este método es que el investigador puede esperar a que ocurran los hechos deseados, tiene que esperar, ¿no? Porque no va a intervenir. Observación en una situación artificial, ¿no? El segundo tipo, recuerden que eran 4 tipos, se van a crear una situación artificial para obtener una información deseada, ¿no? Con la desventaja que el comportamiento del individuo puede variar al sentirse observado e inclusive puede falsear sus actitudes, ¿no? La observación no estructurada, ¿no? Esta observación no estructurada, se coloca el observador en un lugar estratégico, se va registrando los hechos y acciones, ¿no? Se va registrando los hechos y acciones, ¿no? Un ratito, vamos a ver. Ya, bueno, estamos grabando, eso quería ver. Muy bien. La observación estructurada, ¿no? Básicamente se colocan sobre un lugar estratégico, se van registrando los hechos de acciones. Este tipo de observación es muy subjetivo y puede inducir a errores cuando el observador pasa por alto las situaciones que podrían ser de gran importancia, ¿no? Pero si es grabado, no hay problema. Y la observación estructurada, que es el cuarto tipo, se debe planear y anotar con mucha precisión cuáles son los hechos que se deben observar para eliminar lo posible los errores subjetivos de los observadores, ¿no? Los métodos de análisis, ¿no? De la entrevista a profundidad, una vez que se tiene toda la información, se procede a analizar los resultados, realizando una vinculación entre la variable mediante recursos estadísticos de regresión, correlación, para llegar a conclusiones válidas, ¿no? Hay que tener en cuenta que se deben tomar todos los sectores que influyen en la conducta, que son los sentimientos, las características, situaciones que son determinantes, en el caso de consumo, para que el consumidor piense o para la persona estudiada crea, sienta cómo que se está haciendo, ¿no? Sesiones de grupo, ¿no? Se le hizo un análisis de tipo interpretativo. Primero se analiza la trayectoria individual de opinión, se establece una correlación con la tendencia de opinión de cada asistente al grupo. En tercer lugar, se realiza un análisis comparativo de las opiniones orales con datos no verbales, se realiza un análisis interpretativo de las diferencias y semejanzas entre los distintos segmentos estudiados, ¿no? Miren, estos son los métodos cualitativos, ¿no? Primero un mapa conceptual, entrevista a profundidad, sesiones en grupo, observación directa, que son los métodos. Se va a determinar qué cantidad de muestras es necesaria, se van a hacer el método de análisis de las sesiones en grupo y la entrevista a profundidad, y finalmente van a elaborar un informe final, ¿no? Como que es el resultado que se va a obtener finalmente para estos métodos cuantitativos, ¿no? Tenemos ya en cuarto lugar el tipo de investigación etnográfica, ojo que tiene que ver un poco más con la antropología, ¿no? Con la antropología, ya, y ya me estaban mencionando acá, etnográfica, es una medida de investigación cualitativa que puede ser en gran medida por las ciencias sociales, ¿no? El rasgo de esta característica, su carácter holista, su condición naturalista, usa la vía inductiva, su carácter fenomenológico, y los datos van a aparecer caracterizados, ¿no? Debe estar libre de cualquier juicio de valor y debe tener un carácter reflexivo, ¿no? Básicamente, la investigación, las áreas de decisión, según Denzin, va a ser el foco, la finalidad de estudio, el modelo de investigación utilizado, los participantes o sujetos de estudio, el escenario, el contexto donde se investiga, la experiencia del investigador y su rol de estudio, estrategia de recogida de datos, técnicas empleadas en el análisis de datos y descubrimiento de interpretaciones y explicaciones, ¿no? El proceso de investigación es identificar una cuestión de estudio, localizar un lugar y gestionar la entrada del escenario, elegir los informantes clave, desarrollar las relaciones de campo, recoger bien los datos, recoger datos fuera del campo y analizar finalmente los datos, ¿no? Esta técnica recogida van a ser observación participante, puede ser una entrevista informal, puede obtenerse materiales escritos o documentos, ¿no? ¿Qué dificultades plantea a veces la etnografía? No es difícil acceso al escenario, ¿no?
a través de relaciones recíprocas, introducirse en el escenario si los participantes no están abiertos, es difícil, acudir a un evaluador reconocido o autoridad que nos permita el acceso a este escenario, ¿no? Los informantes o actores clave deben identificarse. Por supuesto que esto puede causar un riesgo de información distorsionada, cegada de los informantes, ¿no? El papel del etnógrafo, que va a ser la investigación etnográfica, va a tener distintos papeles, va a ser participante, observador, investigador, y tiene un estatus dentro de la comunidad, ¿no? Hay que hacer lograr lo que se denomina franqueo de fronteras, ¿no? Concepto de etnografía es una descripción de eventos que tienen lugar en la vida de un determinado grupo o determinada cultura, ¿no? Esta es la investigación etnográfica y más, como le digo, tiene que ver la antropología, ¿no? Los tipos de investigación cualitativa, investigación participativa, investigación-acción, ¿no? Participativa, a veces que participa, es un método ético y socialmente comprometida, ¿no? Busca contextos y transformar situaciones de manera activa y participativa, ¿no? Esta es la acción participativa, ¿no? Básicamente es un método de investigación colectivo de realidad, ¿no? Pero esta investigación, acción participativa, es una interpretación de tres palabras, no solo investigación, acción, es investigación, participación, ¿no? Esta investigación va a ser aprendiendo haciendo, hay unas consideraciones previas que son el origen de la demanda, hay que conocer a los protagonistas y tener una hipótesis, ¿no? Debe verse básicamente como un proceso dialéctico a través del tiempo, no como un proceso estático a partir de un punto del tiempo, ¿no? Algunos métodos, ¿no? Miren, recolección, cómo se recolectan los datos, observando, entrevistando y grupo de discusión. Algunas ventajas y limitaciones de estas técnicas que hemos estado mencionando, la observación, la entrevista y focusing group, ¿no? Acá tienen ventajas, limitaciones, cada uno, hemos estado hablando de cada uno, pero acá lo estamos poniendo en un cuadro para que vean en resumen, ¿no? La observación directa, ¿no? Que se observa las entrevistas y los grupos focales, ¿no? Vamos a ver por qué utilizarse este método, en qué espacio se realiza, ¿no? Mira, la observación directa en espacios naturales, ¿no? Las entrevistas en espacios formales y no informales, y las entrevistas focales en espacios formales, ¿no? ¿Para qué se estudia? La observación directa para ver el comportamiento natural, las entrevistas es para ver actividades y sentimientos, ¿no? Y los grupos focales, actitudes y sentimientos, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Eso es lo que les quería un poco mencionar, y nuevamente acá vamos a ver, hay de esta investigación cualitativa, vamos a tener entrevistas, ¿no? Hemos estado viendo esto, ¿no? Hemos estado viendo estos métodos, las entrevistas focusing group, archivo de registro, proceso de grabación, los estudios longitudinales, ya estamos agregando, y casos de estudio, ¿no? No solamente lo que habíamos mencionado, sino hay estudios longitudinales, queremos hacer seguimiento, y algunos casos especiales, ¿no? Y eso es lo que les quería traer básicamente de la investigación cualitativa. No vamos a introducirnos muchos, pero sí queremos que conozcan que esto existe, ¿no? Publicamos una vez con la intención de voto un estudio cualitativo hace buen tiempo, ¿no? Pero es uno de los modelos para ver el comportamiento, ¿no? Porque los individuos, el pandiaje podría ser uno de los temas interesantes que se pueden estudiar también, ¿no? No sé, de manera puntual hemos hecho la clase, ¿no? No sé si tengan preguntas, alguna duda, ¿no? Y hemos revisado los principales métodos cualitativos, ¿no? Hay muchos más, pero es una maestría en realidad, que dura bastante tiempo, pero lo que hemos querido darle una idea de un estudio cualitativo, y si alguien se atreve a hacerlo, podemos orientar, ¿no? El programa que se usa, el paquete de software que se usa es el Atlas-T, ¿no? Para evaluar este tipo de estudios. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos quedamos ahí. Recuerden que está pendiente una práctica calificada, que son preguntas sobre este tema. Son 10 preguntas con 3 alternativas, básicamente para aplicar los conocimientos de los métodos cualitativos, ¿no? Entonces,
mañana con la delegada vamos a poner qué día se va a evaluar. Va a demorar 15 minutos porque es bastante sencillo, no es complejo. La idea es afianzar los conocimientos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O nos quedamos ahí? Bueno, parece que todo ha estado claro. Nos vamos a quedar ahí. Buenas